Continuamos en Diálogo Abierto. Me quedé contigo, Jaime Gutiérrez, respecto de esta reflexión que hacías. Y lo pongo en contexto. Nombras a la persona adecuada para establecer la coordinación, le cargas un poco la mano haciéndolo vocero, pero el gran contraste que me imagino que impacta mucho en la gente es que sale el subsecretario a dar las recomendaciones, el presidente está a medio metro de él, independientemente de lo que diga después, lo vemos en sus giras y en sus actitudes cotidianas. Sí, claro. Y es el primero que desobedece, o bueno, más bien desatiende, en un tema en el que no solo generas un contraste, le generas dudas a la gente, porque además quiero partir de la base que el jefe del Estado es el primero que tiene que dar el ejemplo. Claro. En esta situación, en esto que marcan las encuestas, de esta duda que tiene la gente, un poco en este temor, esta incertidumbre que hay, pues precisamente yo creo que el que mejor puede dar esta certidumbre es el presidente. Y lo vi yo en Canadá, estuve en Canadá hace unos días, me tocó ahí en medio de la crisis. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ya Sí, te regresamos. tu prueba de... No, déjame decirte, en la parte de Vancouver, curiosamente, es donde menos casos se ha presentado de todo Canadá. Canadá es un país muy extenso. Y curiosamente, en un principio, fíjate, Guillermo, lo que hizo el presidente Trudeau, dejó un poco que cada uno de los estados fuera como regulándose cada uno. Ontario, donde está Toronto, salió con políticas muy agresivas. Toronto cerró desde hace 8 días restaurantes, pidió que la gente se recluyera, etcétera. Vancouver no. Y entonces en Vancouver la situación no se sentía tan tensa. Evidentemente, pues nosotros tratamos de evitar acercarnos donde había gente, ¿no? Una recomendación, por ejemplo, era ir a parques, ¿no? Porque ahí había oxígeno, te oxigenabas, no tienes mucha gente alrededor. Entonces, bueno, a donde voy es que el presidente Trudeau tuvo, por presión social, tuvo que intervenir, meter medidas más drásticas por esto que marcaban las encuestas. O sea, precisamente la gente estaba esperando una reacción. Entonces, ¿a dónde voy con lo del presidente López Obrador? Pues que el presidente sabe que no puede pagar los motores de la economía, o sea, sabe el daño que eso le genera al país. Entonces tiene que irle... Es una disyuntiva... Tienes que irle nivelando, o sea, exactamente hasta dónde le pones y hasta dónde le quitas, porque a final de cuentas tú eres la figura del Estado y ¿qué esperarías? Pues que lo que te está diciendo tu científico, tu técnico, pues tú más o menos cumplas, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el primer ministro de Canadá? A la esposa le detectaron coronavirus y ¿qué fue lo que él hizo? Se metió, aisló. Y es más, sigue aislado ahorita, 14 días va a estar en cuarentena, ¿no? Sí, pero independientemente de la parte individual, que además entiendo que el jefe del Estado también se tiene que cuidar. Sí, claro. Ahorita hablabas de lo que nos va a pasar a partir de la próxima semana. Bueno. Estamos a nada de que se declare la fase 2, sí. y no es por ser fatalista, pero evidentemente va a suceder. Sí. Y el problema para el Estado es, si aplico medidas muy fuertes, correctas, para evitar un mayor contagio, le voy a dar un golpe brutal a la economía cuando además el precio del barril de petróleo se fue al piso, cuando la paridad con el dólar se fue a las nubes, y aquí tienes que tomar una decisión de Estado. Y la verdad, no creo que sea nada sencilla, es muy complicada. Pero todo esto va aparejado con la confianza de la ciudadanía y yo creo que independientemente de lo que nos reveló la encuesta, eso está en entredicho. Bueno, y hay una presión social interna hacia el presidente, pero también externa. La OMC está haciendo una presión sobre el presidente. El tema no es una economía local, es una economía global. O sea, todos los países vamos a entrar, y digo vamos porque todos vamos por ese camino, se va a entrar en una especie de recesión técnica. Francia inevitable. Ya lo está padeciendo. Italia no hizo los primeros intentos y ahora se está padeciendo. El número de muertes ha superado a China y su economía está paralizada. Pero Italia tiene 60 millones de habitantes y China tiene 1000 y pico. Sí, hay una diferencia. Entonces, si lo pones en proporciones... Sí, y además, el número de muertos en Italia siempre son mayores de edad. Son las personas más grandes. Pero nosotros no queremos tener eso en México y ahí precisamente lo que dice Jaime, tratar de equilibrar decisiones de salud en política de salud pública, pero con decisiones económicas. Es por eso que yo iniciaba diciendo, ¿dónde están los técnicos de la parte económica? Claro. Que no la hemos visto. No, de hecho, incluso no solo lo hemos visto. Ante el ejemplo o ante la comparación de lo que han hecho otros países, pongo el ejemplo de Francia en primer lugar porque ha sido el que ha ido más a fondo, pero hay muchos otros países, incluso latinoamericanos, con menos casos de coronavirus, que ya decretaron exenciones fiscales o, si no el total de la exención, una temporalidad de ellas. Y la primera reacción del presidente
presidente fue, no, yo no voy a tomar ninguna de esas medidas. Guatemala ya cerró su frontera. O sea, Guatemala ya tomó una decisión de cerrar su frontera a partir de los casos que tiene. Perú ya lo hizo. Colombia está también matizando muchísimo su política pública, pero también la parte económica. Lo que hemos estado viendo en el mundo es una inyección de dinero, de recursos públicos hacia la economía para evitar la caída de los precios, del deslizamiento y devaluación de las monedas, pero también para solventar las necesidades más inmediatas de la población. Tú pones el caso de Francia. Francia acaba por absorber el tema del servicio de luz, teléfono, todo el tema. O sea, la vida cotidiana está resuelta, pero eso va a tener un costo. Ahorita está resuelta, claro, pero un costo, ¿quién lo va a pagar? Multimillonario. Pero, a ver, volvemos a lo que yo puntualizaba. Desde el punto de vista del ciudadano, Francia, México, yo creo que, y no estamos hablando de actitudes populistas, pero yo creo que en este momento la popularidad del señor Macron ha de estar a tope. Sí, claro. Y mira que la había perdido radicalmente. Pero este tipo de medidas duras deben de tener muy contenta a su población. Aquí no lo vamos a hacer. Vamos a tener un impacto económico devastador. Y de nada van a servir los dineros que se entregan vía los programas sociales, cuando de todas maneras y no la va a alcanzar. cuarentena, lo que se pensaba, se va a extender más allá. O sea, el problema es, la medida de Macron es aminorar el impacto que pueda tener una cuarentena, que en este caso es un periodo de guardarse de 14, 15, un mes. Si no hacemos algo en este país, vamos a estar más allá del mes, quizás 2 meses batallando con esto, y va a ser difícil salir. También las medidas draconianas tienen un impacto, una estrategia de cortar los efectos a largo plazo. ¿Sí? A ver, vamos a suponer que aquí resuelves la parte médica en 2 o 3 meses. El impacto económico nos va a alcanzar hasta el final del año. Claro. Fíjate que obviamente la epidemia pues ha ido moviéndose, pero más o menos ahorita hay 245,000 casos en el mundo, en todo el mundo de coronavirus, y hay 10,000 muertes en todo el mundo. Ya hay 178 países contagiados. No, son más de 10,000. Si solo Italia tiene 7,000. No, Italia muertos tiene 3,000. 7,000, señor. Bueno, tiene 3,000 muertos, pero 7,000 infectados. No. ¿Estás seguro? Porque yo me quedé con que el número de muertes... Esta semana, el jueves, rebasó China Italia. ¿Tenía 7,000? No, 3,245. Ok. Italia 3,400. O sea, Italia rebasó por poco. Ahora, es curioso, pero son 8 países, fíjate, es China, Italia, Irán, España, Alemania, Estados Unidos, Francia, Corea y Gran Bretaña, donde se concentra más o menos el 85% de todos los casos de coronavirus en el mundo. Y te digo, si tú sumas las muertes son 10,000 y te digo, lo grave de Italia es que en la semana, de un día a otro, todavía a pesar de las medidas que implementaron, del miércoles al jueves aumentaron 5,000 casos de coronavirus. O sea que fue... como 400, 500 muertes. Y 500 muertes. Entonces, ahora, de estos casos hay uno que es un ejemplo, que es el de Corea. Corea, que era el segundo país más infectado y con más bronca, terminó siendo ahorita, ya está en el último lugar de la tabla, de esa tabla. ¿Qué hizo Corea? Empezar con estas medidas como las que dijo López-Gatell, de aislar a la población. Pruebas. Lo que tú comentaste ahorita en la parte del corte, antes de cuando fuimos a corte, lavarte las manos, ¿no? Evitar el contacto masivo, aislarte en tu casa, hacer trabajo de oficinas de casa, los que se puedan. Ese tipo de medidas, ¿no? Temas de sanitización muy fuertes, ¿no? Que por cierto también, digo, hay que decirle a la población que tenga cuidado, porque estaba viendo de repente también, si tú cruzas cloro con vinagre, pues generas gases, tienes que tener también mucho cuidado de no generar otras cuestiones, ¿no? Por tratar de cubrirte, pues te puedes generar otro problema mayor, ¿no? Y tampoco entrar en pánico, porque luego las compras, cuando empiezan a anunciarse esto, entra en un pánico y toda la gente empezó a comprar papel higiénico. Ya nos pasó aquí. Ya está, y empieza el tema del pánico y acaba siendo contraproducente, porque aquí no todas las personas tienen acceso a los mismos recursos, y entonces tú te resguardas, pero vas a estar expuesto porque hay una enfermedad que se diseminó por todos lados. Sí, además, eventualmente, porque esto ya también se ha explicado de parte oficial y de parte de los organismos empresariales, las compras de pánico limitan la posibilidad también de la gente de menos recursos de tener acceso a esos productos por el acaparamiento innecesario que provocan otras personas. Claro. Y aquí yo sí, la verdad, convoco a la solidaridad extraordinaria que tenemos los mexicanos en momentos difíciles. No hay necesidad de acaparar, de hacer compras de pánico, y sobre todo entender que no va a haber escasez de productos de primera necesidad. Démosle la oportunidad a las demás gentes, a
al vecino, que ellos también puedan tener acceso a esos productos. Vamos a ir a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato a Diálogo Abierto aquí en Telefórmula.